Entrado a tiempo. Bueno, buenas tardes. Vamos hoy a continuar con el cronograma que previmos para este curso de Buenas formador. tardes. Si pueden apagar sus micrófonos. Retomo. Buenas tardes. Continuamos hoy con el cronograma que hemos propuesto para este curso de formador de formadores, la escuela y la agenda ambiental. Este curso surgió como una iniciativa conjunta con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la Dirección de Formación Docente Continua, con quienes nos acompañan hoy en representación de estos entes, la profesora Marilyn Rolón, Nicolás Loizaga, y también con participación de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad del Nordeste. Entonces, retomando este cronograma que se ha propuesto, vamos hoy a escuchar la exposición correspondiente a la clase 6, que va a estar a cargo de la doctora Rey y del profesor Enrique Suárez Zaragoza. Los voy a presentar brevemente para quienes no los conozcan. La doctora Rey es profesora titular en la Facultad de Humanidades, pero anteriormente ejerció también en el nivel secundario y en el nivel terciario. Es profesora en geografía y doctora en geografía, egresada de la Universidad del Nordeste, y también tiene el título de magíster en gestión ambiental y ecología, que fuera otorgado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de esta universidad. Bueno, como les mencioné entonces, ejerce la docencia en la Facultad de Humanidades y actualmente se desempeña como directora del Departamento de Geografía. Como docente investigadora, tiene numerosos trabajos publicados en medios nacionales e internacionales. Ella va a ser una de las expositoras que nos va a acompañar hoy, y el otro es el profesor Enrique Suárez Zaragoza. El profesor Zaragoza es graduado en Pedagogía en la Universidad de La Habana, cursó estudios de posgrado y diplomatura en Cuba y en otros países. Fue profesor titular en esta universidad en la carrera de Información Científica, impartió cursos y conferencias en diversas universidades, tanto de Argentina como México, Venezuela, Estados Unidos, y participó en eventos internacionales en Cuba, Argentina, Rusia, Bulgaria, República Checa, Alemania, Austria, donde tuvo a su cargo distintas ponencias, seminarios y presentaciones de paneles. Desde el año 2004 nos acompaña acá en la provincia del Chaco y trabaja en diferentes programas de educación. Es coordinador jurisdiccional del programa Conectar Igualdad, de la Subsecretaría de Innovación Tecnológica, y miembro del programa de capacitación integral por un Chaco sostenible en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Es también profesor de la Unidad Educativa de Gestión Privada 161 de la localidad de Barranqueras, donde es director de la carrera Economía Social y Desarrollo Local. Entonces, bueno, queda abierta su espacio, profesores Rey y Zaragoza. Bueno, buenas tardes. Que tengamos una linda jornada.
¿Se está viendo la presentación? Así es. Bueno, Amplíala, Sí, por perfecto. favor. Sí, sí. Amplíala. bien. Ahora no me ve. Se ve bien, Enrique. Sí, lo que no me está dejando es ampliarla. Bueno, no nos vamos a detener. Como bien fue la presentación en el día de hoy, acompañando a la doctora Selmira Rey, nosotros vamos a dar paso a la clase número 6 acerca del diagnóstico ambiental. Tuvimos a bien, como presentación inicial, poner esta lámina, esta imagen, realmente que la dejamos como un disparador para que todos puedan analizar, en la cual se dice que más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Creo que lo dejamos, vaya, para que ustedes puedan todos reflexionar en torno a esta frase. Bien, nosotros, como objetivo de la clase, para hoy, nosotros nos habíamos planteado aplicar los conocimientos del curso, o sea, de todos los cursos que se han dado hasta ahora, para la toma de decisión orientada a acciones de carácter resolutiva en la solución de problemas para el logro de objetivos. O sea, retomamos de que hasta hoy habíamos dado clases, seminarios, webinar, donde se abordaron diferentes temas relacionados con lo ambiental. Bueno, nosotros vamos a partir de ahora a tomar en cuenta todos esos temas abordados para poder sencillamente desarrollar lo que nos proponemos a partir de esta clase y de la próxima. Por otra parte, también orientar la realización de un diagnóstico ambiental local, pero especificamos para el ejercicio escolar como parte de la educación ambiental, a partir de concepciones integrales de diagnóstico. También mostrar técnicas y herramientas que son las más usadas para la elaboración de diagnósticos. Por otra parte, tratar, mediante la utilización de herramientas teóricas básicas, aspectos conceptuales, metodológicos, centrales para esforzar una aproximación a un diagnóstico ambiental local del eje temático y del problema central que ustedes seleccionan, y siempre, y recalco esto, como parte del ejercicio escolar dentro de lo que es la educación ambiental. Como propósito, nosotros nos pusimos que los estudiantes puedan situarse y analizar su papel como actores y protagonistas en la escena del sistema ambiental. Bien, y cambiar un poco de ser parte del problema a proponernos ser parte de las soluciones de todo lo que se plantea. Desde el punto de vista de los temas que vamos a abordar, bueno, los seres humanos como parte del entorno y su acción degradadora, que va a ser una parte introductoria, a partir de todo lo que se ha dado hasta ahora, el diagnóstico ambiental como un proceso para conocer un estado de situación, lecturas críticas y análisis de un informe ambiental para identificar pasos, técnicas y metodologías del diagnóstico, que es lo que está subido a la plataforma en el foro número 3. Ver también los ejes temáticos estructurantes, los pasos metodológicos básicos para el diagnóstico, técnicas grupales y utilización dentro de pasos de la metodología del marco lógico en la realización del diagnóstico, y lo relativo al informe ambiental como resultado de ese diagnóstico. Bueno, tal como lo planteaba Enrique, cuando
decidimos abordar estas cuestiones metodológicas, sin duda recurrimos al método científico. Vale decir que cualquier objeto de estudio requiere su identificación, su selección, su sistematización, representación, análisis, todos, y en este caso en particular, decididos a construir conocimientos socialmente significativos en el sentido de aludir a la necesidad de organizar, coordinar y jerarquizar los conocimientos seleccionados para abordar un determinado estudio, en este caso ambiental. Vale decir que a partir de las experiencias, los proyectos, las acciones o prácticas, y en este caso la propia trayectoria de la formación de cada uno de nosotros, tienda justamente a fomentar, a reforzar la necesidad de teorizar, es decir, valernos de argumentos ya consolidados en términos científicos, aludir a bibliografía de referentes que aborden la cuestión, reflexionar estas cuestiones teóricas y también animarnos y alentarnos, y particularmente a cada uno de ustedes, a capturar y recuperar y organizar información local. Esa información, ese dato más que información, amerita ser organizado, interpretado, socializado, comunicado, siempre pensando que estamos para pensar en el conjunto social, no solamente en el beneficio propio, sino para con los demás. En la siguiente diapositiva aparece un dibujo muy elocuente en el sentido de que los seres humanos somos componentes integrantes del entorno y sin duda somos una de las acciones transformadoras más significativas del planeta, pero siempre hacia digamos, una actitud para transformar. Y esa transformación conlleva, la mayoría de las ocasiones, a un estado de degradación, destrucción, y que en muchas comunidades, y particularmente en aquellas milenarias, como podríamos mencionar las del sudeste asiático, intentan reconstruir y convivir con ese entorno. Por allí las comunidades occidentales, como las nuestras, todavía no advierten la importancia que tiene de ese delicado equilibrio entre lo natural, y hago alusión concretamente de cada uno de sus componentes, en una interacción permanente con los seres humanos. En la siguiente filmina, ustedes van a observar algunos conceptos que ya lo hemos tratado en otras clases y que muy bien lo han desarrollado algunos colegas, que cuando hablamos del planeta Tierra estamos hablando del conjunto ambiental equilibrado, de todos los componentes interaccionando entre sí, incluidos los seres humanos. Nosotros no nos podemos desprender ni separar que somos parte integrante y destructiva, tal como lo hablábamos hace un momento, de ese delicado equilibrio natural. Por tanto, tiene que haber una clara conciencia de que debemos alcanzar un estado de conciencia de reconstrucción de ese delicado equilibrio natural. Sin embargo, ustedes observan tres imágenes que nos está hablando que siempre la actividad humana tiende en
búsqueda de lo que llamamos comodidad, confort, estándar de vida o desarrollo bajo los sistemas políticos económicos imperantes, ha producido siempre un efecto no deseado, o por lo menos conscientemente no deseado, y se da un proceso de degradación ambiental muy evidente a esta altura. Por tanto, esta actitud de los seres humanos debe empezar a cambiar. Es lo que nosotros desde un primer momento y a lo largo de este curso intentamos ir repensando, que en virtud de la ubicación en la pirámide del ciclo de la naturaleza, los hombres, los seres humanos, somos netamente consumidores y destructores del entorno, que justamente es este entorno quien nos brinda la posibilidad de vivir y cobijarnos, pero que sin duda está bajo la acción denominada antrópica. Por tanto, el conjunto medioambiental que existe como equilibrado, nosotros lo que hacemos con el accionar antrópica es tender a un desequilibrio. Y en ese desequilibrio es que nos debemos posicionar. Digo en el estado de conciencia, ¿no es cierto? Que la acción de los seres humanos incide en el funcionamiento de los sistemas naturales que llevan a la aparición de los principales desastres presentes, pasados y futuros que vivió nuestro planeta Tierra. Por lo general, todas las actividades transforman el medio natural y provocan cierto grado de degradación, y algunas resultan particularmente importantes. No me voy a detener porque esto ya fue desarrollado por los colegas, simplemente llamó de recordatorio. Tanto las actividades primarias como secundarias o terciarias generan de algún modo u otro algún estado de desequilibrio ambiental a través de la pérdida, la degradación, la extracción, y que generan círculos o circuitos viciosos que conllevan a la destrucción del medio ambiente. En la otra firmina, reconociendo este accionar destructivo, la propuesta es realizar una acción transformadora en el sentido de que, sabiendo o a sabiendas de que la sola presencia humana genera el desequilibrio ambiental del cual hacíamos alusión, la acción antrópica debería estar orientada a que este equilibrio vuelva a restablecerse, o por lo menos pretender o propender hacia el mismo. Y allí aparecen una serie de efectos que genera justamente cada una de las actividades humanas, que van desde la agricultura, todas las actividades primarias, todo lo que hace al desarrollo de actividades de servicio, la industrialización, y la propia existencia humana en términos de crecimiento poblacional, hace que los seres humanos vayan ocupando cada vez más territorio y vayan generando cambios en el ecosistema, tal como lo vemos en esta otra firmina, generando contaminación, destrucción y la aparición de residuos, y ello conlleva sin duda a la eliminación o a la pérdida de la biodiversidad. Por lo tanto, la propuesta, en términos no solamente en términos de la necesidad de conceptualizar, sino tomar un estado de conciencia, debe propender a la conservación, a la restitución y a la reestructuración del sistema, tal como lo planteábamos en diversas clases. Y también aparece esta propuesta en la bibliografía que le sugeríamos para el foro número 3. Por lo tanto, la propuesta está orientada siempre a pensar desde un paradigma del desarrollo sostenible, y que podamos convivir o llegar a un estado de convivencia equilibrada
donde los seres vivos entre sí podamos coexistir y también mantener ese equilibrio para los seres no vivos en un ecosistema, si bien no esperando a su estado prístino, sino por lo menos evitando una pérdida o un deterioro, poder tener una convivencia, digamos, equilibrada. Vale decir que pensar y actuar en el sentido de que es necesario que a partir de aquellos emergentes o problemas ambientales podamos repensar nuestra realidad. Esa es la propuesta, repensar para evitar justamente nuestra propia inexistencia, porque tal como lo explicaban muchos de los colegas, el sistema natural va a seguir funcionando de algún modo. Lo que está en riesgo es la propia existencia humana. Bueno, a partir de esta introducción y de todo este transitar de temas que se fueron abordando a lo largo del curso, nosotros realmente traemos como propuesta, ¿no? De carácter académico, interdisciplinario y bueno, profesional, a la enseñanza de principios básicos fundantes relacionados con el ambiente. Algunos de estos objetivos que nosotros hemos planteado, nos planteamos para el curso, es sencillamente promover el estudio e impulso independiente de aspectos ambientales de la localidad. Y a partir de ahora, hasta ahora lo hemos visto todo muy global, o sea, son la crisis ambiental, son los problemas ambientales vistos a nivel global. Nosotros pretendemos, y a partir de ahora, que fijemos la mirada en lo local. ¿Cuál es la situación en relación a todos estos problemas que se nos dan en la localidad? De igual manera, lograr un compromiso institucional y local para alcanzar un buen vivir. Y aquí retomo. Institucional, estamos hablando acá de la escuela, de la institución escolar. En el marco, como decimos acá, de una propuesta colaborativa entre instituciones escolares y la comunidad local. Tomar conciencia también del compromiso que significa llevar a cabo acciones del buen vivir para alcanzar, bueno, lo que se hablaba en lo que decía Selmira, desarrollo sustentable de las comunidades y también el cumplimiento de lo que plantean incluso las Naciones Unidas desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en los cuales se toman en cuenta valores de la sociedad, ¿no? La solidaridad, la cooperación, la democracia, la justicia social, o sea, todos los aspectos que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo humano. Desarrollar prácticas sociales concretas junto a la comunidad de referencia mediante un trabajo de campo monitoreado por la institución educativa. Aquí ya, como vemos nosotros, es cómo debe de interactuar la comunidad educativa, en este caso la institución con su comunidad educativa, en función de, primero que todo, concientizar todas estas cuestiones que estamos hablando desde el punto de vista de la problemática ambiental y, bueno, cómo proponemos una actuación que lleve implícito por lo menos ir modificando muchas de esas conductas que conllevan a esto. Por otro lado, generar también alianza entre organizaciones públicas y privadas para el desarrollo de proyectos sociales o de mejora de la calidad de vida de la comunidad. Acá nosotros nos centramos en los proyectos que pueden haber en la propia escuela, en las propias instituciones escolares, en relación con la educación ambiental, que como todos sabemos también se aborda desde el punto de vista de los saberes y curricular de una manera transversal en las escuelas. Bien. Enrique, sí. Antes de avanzar me gustaría compartir con los colegas algunas inquietudes que tengan respecto de los objetivos. Y si por ahí, por favor, si podrías dejar de compartir un momentito las diapositivas,
Sí. y compartir y abrir un poquito el foro a la clase, porque a diferencia de otras oportunidades, esto intenta ser una acción interactiva en el sentido de intercambiar con ustedes de colega a colegas, como lo que somos, si está claro respecto de los objetivos que nos proponemos. Bueno, acá tienen una oportunidad los participantes de intercambiar sus opiniones con los disertantes del día de hoy, así que están invitados. Por ahí Enrique debería Gentilmente. dejar de compartir un ratito la pantalla. Bueno. Para ver a los estudiantes, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, creo que hemos transitado y empezamos en estos primeros momentos dando un panorama general y global de la situación. Perdón, si Y alguien está ahora hablando, está entrecortado. Hola, hola, ¿se Sí, escucha? sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. decíamos que lo que los invitamos a ustedes a partir de esta visión que estamos llevando, que es ir de lo general, de lo global, para situarnos en los aspectos que ya conciernen a la localidad, desde el punto de vista de la docencia y como formadores de formadores, ver cómo nosotros podemos incluir toda esta problemática, decíamos, en el aterrizaje local, pero con una mirada institucional. Cómo nosotros podemos incidir, primero que todo, en una concientización, como decíamos, reconocernos parte del problema o parte de la solución. Bueno, sería bueno escucharlos. ¿No se animan? Yo siempre digo en las clases que uno tiene que comportarse como la vida, y la vida a veces no nos da la opción de la alternativa de lo voluntario. Y a veces entonces para avivar las cosas pudiéramos nosotros solicitarle a alguno de los participantes con nombre y apellido de que nos den opinión o que opinen en relación a esto que estamos diciendo. Si me lo permiten y no lo vean como una forma imperativa, por ejemplo, me gustaría oír qué piensa Alan en relación a todo lo que hemos tratado hasta ahora. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, y básicamente, como comentaba en el foro de la clase 2, yo trabajo en conjunto con la profesora Natalia Silva en un instituto de formación superior, y yo hice el planteo de la palabra dispositivo, que no lograba dimensionar bien a qué apuntaba, y puse como ejemplo lo que nosotros venimos trabajando en nuestra institución, con un curso sobre educación ambiental que estamos desarrollando. Y bueno, la mirada desde nuestro rol profesional es que planteábamos que la educación ambiental no se encuentra presente en los programas de formación de los profesorados, entonces eso nos parecía crítico, y por eso propusimos que en nuestra institución se desarrolle esa capacitación, pero sigue estando ausente en la formación inicial de los futuros profesores la educación ambiental. Entonces, desde nuestro rol empezamos a problematizar esa situación, y creo que es el aporte que estamos desarrollando nosotros. De la parte local en sí, no la estamos trabajando con otras instituciones, eso es un pendiente, por eso nos anotamos en este curso para adquirir más conocimiento, y no sé básicamente cuál sería la pregunta o qué es lo que
Concretamente, ¿cuál considerás que es el emergente ambiental o el problema ambiental de tu localidad que amerita una atención particular para empezar a establecer un estado de diagnóstico? Bueno, como dije, Esa es una es desde nuestro rol apuntar a la formación en educación ambiental. Y después la otra mirada como ciudadano, me dice usted. Así es, sí. Y bueno, hay distintas problemáticas que comenté en los foros, por ejemplo, las fumigaciones aéreas que se realizan en nuestra zona del interior, que son prácticas cotidianas y que por eso problematizaba yo el tema si las leyes que se cumplen en la práctica misma. También la cuestión de bueno, la distribución de fábricas, por ejemplo, en la zona tenemos frigoríficos que quedaron dentro de la ciudad, desmotadoras, por ejemplo, que contaminan el aire, y eso Bueno, hace a... Bueno, de ese listado, la invitación es que elija, y esto va para todos los participantes, uno de ellos. Se pueden mencionar al conjunto como una cuestión introductoria, pero empezar a identificar cuál es de ese conjunto, cuál tomaría usted. Y los motivos por los cuales usted considera que a su juicio es necesario. Porque pueden haber muchísimos problemas, pero puede ocurrir que haya un problema que a usted le interese más por X motivo. Y allí está la actitud de la actividad metodológica o del saber científico, donde uno se confronta con la realidad y de todos, de ese conjunto de componentes, aparece algo que surge como interés. Y el interés puede estar dado por su propia formación o por alguna inquietud o por alguna razón X. La invitación es que puedan identificar. Por eso decía hace un momento que es fundamental identificar cuál es el emergente ambiental que está generando algún tipo de deterioro o algún tipo de impacto negativo hacia la comunidad. A eso me refiero. bueno, comparto pantalla nuevamente para continuar. ¿Dónde está? Y vamos a hablar del estado de diagnóstico, como proceso para conocer el estado de situación. Lo que acabamos de hablar con Alan. Sí, o sea, la invitación de Selmira. Disculpen. Sí. No, mi consulta es, más allá que nosotros podamos identificar en nuestra localidad cuáles serían las problemáticas ambientales más acuciantes o que mayores problemas generan, bueno, yo trabajo con él también, ¿no? Y desde la formación docente, nosotros, una de las problemáticas, en realidad, no sé si está bien el planteo que hacemos, en realidad desde nuestro rol, ¿no? Como docentes de una institución de educación superior, es apuntar a la formación docente para poder empezar desde la formación a detectar, digamos, los problemas, al menos que circundan a una escuela, pensando, ¿no?, en la formación inicial de profesores de nivel primario o inicial, de poder hacer ese acercamiento ellos también con la comunidad acerca de cuáles son las principales problemáticas que rodean, si se quiere, al campo, al entorno de la institución escolar, por ejemplo. ¿Podemos trabajar desde ese lugar o sí tenemos que enfocarnos en, por ejemplo, el tratamiento de los residuos, la contaminación de las fumigaciones que hacen alrededor de la ciudad, las demotadoras que están en el medio de la ciudad? Los queremos invitar a eso, para que ustedes después, a partir de esa práctica, puedan replicar y orientar la formación.
Es decir, experimentar la posibilidad de establecer un estado de diagnóstico ambiental a partir de la puesta en práctica de su propio hacer. ¿Se entiende? Es decir, identificar de ese listado cuál de ellos serían abordados para poder empezar a pensar en cómo revertir ese estado de situación. ¿Se entiende? Sí. Bueno, a partir de todo esto, nosotros ¿qué estamos planteando? Como bien decía Selmira, nosotros le vamos a dar ahora un conjunto de pasos, procedimientos, herramientas que precisamente les ayuden a ustedes en la identificación de esos problemas y en poder realmente hacer un diagnóstico de la situación, como bien ustedes decían, de la localidad o de las áreas más próximas. Vamos a empezar por ahí, a la propia institución escolar, a la propia escuela. ¿Bien? O sea, ¿cuál sería el estado de situación que confronta la localidad en relación con estos problemas ambientales? Y de allí, bueno, el conocimiento o el estudio de ese estado de situación nos lleva a nosotros al planteo de un diagnóstico, ¿no? Como proceso para poder conocer el estado de esa situación. Al igual que cuando nosotros nos sentimos mal y decidimos ir a una atención médica, lo primero que hace el médico es hacernos una serie de análisis, una serie de estudios. Y es lo primero que debemos hacer. Diagnosticar justamente requiere de un reconocimiento, un análisis y una evaluación de una cosa, un hecho o una situación, para realizar un análisis a su vez y buscar una solución a sus problemas o dificultades. Vale decir, requiero de una serie de datos para empezar a pensar de qué se trata la cuestión. Porque puedo estar pensando, tal como ustedes lo plantean, que que la fumigación aérea produce enfermedades. ¿Realmente produce enfermedades? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿A quiénes afecta? Entonces, pensar en que las desmotadoras están generando polución, están contaminando el aire, y ese aire se inhala y genera problemas respiratorios, ¿en qué medida? ¿A quiénes? ¿A cuántos? Entonces, se requiere justamente de la necesidad de diagnosticar, de tener elementos como para poder abordar la cuestión, en este caso, uno de los emergentes. Por eso hablamos de la necesidad de uno, dado el corto tiempo que tenemos en este curso, y para dar orientaciones básicas de cómo establecer un estado de diagnóstico. Diagnosticar el ambiente requiere de un proceso de reconocimiento, de análisis minucioso y de evaluaciones sobre aspectos del ambiente, valga la reiteración, para conocer el estado de situación y buscar soluciones a los problemas. Cuando decimos conocer el estado de situación, saber en qué estado está, cuál es, si es un estado grave, y tengo que definir qué es lo grave, si es un estado inicial preocupante, y tengo que también saber hacia dónde orientar la búsqueda de soluciones, porque a veces las soluciones no son inmediatas y que requieren de mecanismos que a veces superan la propia capacidad de la localidad. A veces los problemas están en el lugar, pero las soluciones derivan de actores que muchas veces ni siquiera conocen la localidad de origen donde está el problema ambiental. Vale decir, que cuando hablamos de diagnósticos ambientales, estamos hablando de caracterizar puntualmente el medio físico, químico o biótico, todos tendientes a establecer un estado actual de un sistema impactado, con relación a patrones nacionales o internacionales vigentes. ¿Qué quiere decir? Lo que planteaban hace un momento. Conforme las normativas vigentes, ¿cuánto se puede fumigar? ¿A qué distancia?
¿Cuánto se puede tirar al aire en términos de residuos que devienen de las demotadoras? ¿Cuánto se puede tirar al agua, ya sea de lagunas, de riachos, de lo que deviene de los frigoríficos, por ejemplo? ¿Cuánto? ¿En qué cantidad? ¿Qué capacidad de absorción tienen estos sistemas lagunares o los ríos para poder absorber este tipo de efluentes? De allí viene que se requiere de datos de reconocimiento del lugar, pero sobre parámetros preexistentes y que están en las normativas relacionadas con el ambiente. Por lo tanto, es necesario justamente contar con este tipo de información para iniciar un proceso de análisis del lugar en términos ambientales, que sin duda requiere de la colaboración interinstitucional entre el sector público, el sector privado, nos olvidamos de anotar acá, y de hecho el sector científico académico, en el sentido de conocer qué hay respecto al tema, qué se escribió en relación con el tema. Y aquí pasamos a la otra diapositiva para comprender que cuando hablamos del ambiente y hablamos de la necesidad de un estado de diagnóstico, se requiere de un enfoque interdisciplinario, se requiere de varias ciencias, tal como lo plantearon muchísimos colegas que nos antecedieron. Tenemos que requerir de saberes específicos, profesionales, tienen conocimientos específicos, y nosotros tenemos que enlazar esos saberes desde un punto de vista sistémico integral. El diagnóstico deviene de esa interrelación de lo que me puede proporcionar las distintas ciencias para poder explicar el fenómeno objeto de análisis. Y en un territorio determinado. ¿Por qué? Porque el territorio, tal como lo dice en esta diapositiva, el territorio no es patrimonio de ninguna disciplina científica y tampoco de ningún campo profesional. Son todas las ciencias. El territorio es de la humanidad, es de todos y de todas, y de cada uno de nosotros, que interactuamos, que convivimos, y que nos relacionamos, y que generamos vida, somos parte de la vida, y tenemos por derecho constitucional a establecer un vínculo virtuoso, un estado de salud, como lo dice el artículo 41 de nuestra Constitución. El ambiente debe ser saludable para todos y todas. Por tanto, estamos hablando de perspectivas de análisis que intervienen en lo territorial, lo local, el lugar, y acá el lugar no solamente en términos físicos, materiales, territoriales, es decir, la extensión del, por ejemplo, el ejido urbano, hasta dónde se extiende el ejido urbano. Si me interesa estudiar toda la ciudad, porque puede ser que me interese estudiar nada más que el barrio, por lo tanto, el barrio va a estar limitado por determinadas calles o configuraciones físicas, por ejemplo, la presencia de un río, de una laguna, o de algún hecho humano, por ejemplo, las vías de un tren. El territorio, el área de estudio, si lo queremos llevar a cuestiones de precisiones metodológicas, lo tienen que decir ustedes, pero tiene que estar definido el territorio en términos del diagnóstico. Voy a estudiar este lugar porque este lugar tiene estas particularidades y a mi juicio tiene estos problemas ambientales que deberían estar siendo explicados por tales y tales ciencias. Eso debería estar siendo la introducción del diagnóstico, ¿no es cierto? Vale decir que para poder empezar a hablar de un estado de diagnóstico tengo que conocer y reconocer el área de estudio, definirlo y empezar a caracterizar el mismo, pero a partir de datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos que a mí me interesan estudiar. Si es contaminación auditiva,
tendré que saber qué cantidad de población vive en el lugar, quién está contaminando, qué niveles de contaminación está recibiendo, conforme a lo que dice la normativa en cuanto a decibeles, qué capacidad tiene el oído humano para recepcionar determinada cantidad de sonido. Vale decir que requiero sí o sí de datos, y esos datos se enmarcan en metodologías. Como ustedes pueden ver en la filmina, se requiere de aspectos cuantitativos y cualitativos que nosotros vamos a estar apoyando. De hecho, esto lo vamos a ir madurando, pero se requiere de datos estadísticos, se requiere de cartografía, y cuando hablamos de aspectos cualitativos, el viernes vamos a tener la experiencia de la aplicación de una técnica para extraer datos cualitativos que tienen que ver con la entrevista, por ejemplo. Vale decir que para cualquier análisis, en términos de análisis para conocer cuestiones ambientales o problemas ambientales, tiene que haber un análisis interdisciplinario, sistémico, integral, y con el complemento de metodologías mixtas, cual y cuantitativas. Y de ahí yo puedo, como ustedes pueden observar en la margen inferior derecha, pueden hablar de gestión de residuos, pueden hablar de gestión de espacios naturales, pueden hablar del estado de la infraestructura, en fin, pueden tomar cualquier tema, pero siempre identificando qué ciencias están involucradas detrás de esos temas. Pasando a la otra filmina, y para cerrar, tenemos que pensar que el diagnóstico debe estar asentado o debe surgir a partir de un abordaje metodológico mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo requiero de la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas, pretendiendo o propendiendo hacia la consolidación de un pluralismo metodológico mixto y complementario. Es decir, lo que nosotros en geografía conocemos como síntesis geográfica. No es posible hablar de el ambiente sin conocerlo previamente. Para cualquier explicación ambiental requiero de un estado de diagnóstico tal como lo estamos planteando. Vale decir, como aparece en la siguiente filmina, que la fase del diagnóstico en la intervención, para poder empezar a comprender de qué hablamos con diagnóstico, requiere de conocer la legislación, es decir, conocer cuáles son los objetivos, los instrumentos legales con los que cuento, con lo que cuenta la provincia, por ejemplo, en términos de fumigación, cuáles son estos instrumentos legales que dicen qué es lo que afecta, cuánto afecta, qué distancia se debe fumigar, etcétera. Diagnosticar para planificar. ¿Para qué quiero diagnosticar? No solamente para conocer ese estado, cómo está el ambiente, conforme a lo que estoy observando como negativo, como un impacto que está afectando a un determinado grupo poblacional, porque lo que vamos a proponer es la elaboración de un estado de situación ambiental para proyectar un modelo territorial deseado. ¿Qué quiere decir? Que esto que está ocurriendo no me conforma. Considero que no está bien, que hay un desequilibrio ambiental que me preocupa y que ahora me ocupa. El estado de diagnóstico es ocuparse del asunto, ya no como algo alejado, no como algo que está ocurriendo ahí afuera. No, yo soy parte interesada de que el asunto cambie. Y en este cambio aparece la ejecución. La propensión es iniciar el camino para transformar la realidad de acuerdo con el diagnóstico y orientando a una agenda ambiental local situada y en contexto.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que vamos a proponer es que este diagnóstico que estamos hablando hoy sea parte de la agenda que vamos a iniciar su tratamiento la semana que viene y que constituye el objeto último de este curso. Para poder sentar las bases de una agenda, que es una planificación, tengo que saber de qué voy a hablar, de qué cuestión ambiental me voy a ocupar. Entonces, estamos en la etapa de ejecución. Sí, Enrique, ahora... Sí. Bueno, por eso una de las propuestas era que realmente ustedes puedan hacer búsquedas independientes. Nosotros le vamos a hacer alguna muy concreta, pero ustedes pueden ampliarla, ¿no? Hacer lecturas y análisis de informes que ustedes puedan identificar en esos informes. ¿Para qué? Para ver los pasos que se dan, las técnicas y metodologías que intervienen en cuanto a todo lo que sea la elaboración de un diagnóstico. Y que ustedes, después como parte del ejercicio, hagan sus propias estrategias de búsqueda, o sea, y puedan también recuperar información desde Internet. En el foro número 3, ustedes tienen ahí, incluso está en la plataforma, 2 materiales donde se les orienta incluso las páginas específicas donde ustedes deben de leer, analizar y reflexionar en torno a estas cuestiones que estamos hablando. ¿Bien? Bueno, nosotros para ir, pudiéramos decir, acorralando ya la situación y concretando en lo que nosotros nos proponemos a partir de todo lo que es y que ha explicado la doctora Selmira, sencillamente lo que concierne a lo que es un diagnóstico ambiental. Bueno, tenemos que ir viendo, y aquí hablábamos de la naturaleza de los problemas ambientales desde un punto de vista de escala y de factores. En cuanto a escala, decíamos que estos problemas ambientales, bueno, se pueden tratar, que es lo que generalmente nosotros vemos y lo que más se publica a escala global, también a escala regional, pero lo que más nos interesa es nuestra ubicación en lo local, que en este sentido, lo local para nosotros va a ser la nación, la provincia y el municipio. Pero con los fines del curso, nosotros nos vamos a ubicar en lo concerniente a la localidad, es decir, el municipio, el gobierno municipal. Es el gobierno municipal quien en definitiva tiene que implementar, controlar, ejecutar, etcétera, todo lo que tiene que ver con las políticas ambientales. Y también el gobierno municipal es quien lleva a cabo la gestión ambiental, ¿no? Todo lo concerniente a la planificación, organización, dirección, control, seguimiento de los aspectos que tienen que ver con el ambiente en la localidad. Dentro de la localidad, fíjense que estamos acá, nos ubicamos nosotros en lo que es la institución escolar, que tiene como finalidad, desde el punto de vista del tema que nos ocupa, lo concerniente a la educación ambiental formal. ¿Bien? Hay aspectos informales y no formales de la educación ambiental, de la cual generalmente se derivan otras instituciones o se dedican otras instituciones que tienen que ver acá ya en el marco de lo que es el gobierno municipal. Y desde el punto de vista de los factores, bueno, ver todo lo concerniente al crecimiento poblacional, ver los procesos de urbanización que se ha ido abordando, los modelos de producción y los modelos de consumo. Esto todo relacionado con la naturaleza que pueden tener los problemas ambientales. Desde el punto de vista de la institución escolar, que es a lo que nosotros ahora vamos a apuntar, cómo aplicamos todas las cuestiones generales, conceptuales y demás de lo que es el diagnóstico ambiental a la labor de la educación ambiental dentro de la institución escolar. Dentro de la institución escolar y desarrollando la educación ambiental, que es una política pública, nosotros tenemos que ver a la escuela desde el punto de vista de su relación con los estudiantes en su proceso de enseñar y formar valores. Enseña y educa, pero también muy relacionada con todo lo que es la comunidad educativa, en cuanto a que también contribuye y sensibiliza a esta
comunidad en todo su trabajo conjunto que lleva a cabo la escuela. Todo esto debe de contribuir, lo vemos nosotros como un aporte, como una parte de la función de la escuela, a crear ciudadanos que sean conocedores, que tengan valores, y que todo esto los lleve a que también a exigir, a partir de lo que conocen del ambiente, a sus representantes la intervención en la solución de estos problemas. O sea, esta era la visión que le estábamos dando ya de lo general a lo particular. Vamos a ver, sencillamente a partir de ahora, que el diagnóstico ambiental y la educación ambiental desde la perspectiva de la escuela, como decía Selmira, tiene que ser un ejercicio que nos permita a nosotros, primero que todo, conocer el estado de situación de la localidad en la cual está inmersa la escuela. ¿Para qué? Para poder actuar y cambiar. Entonces, para esto, nosotros decimos, bueno, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico ambiental general, como política, como gestión, bueno, emana desde los niveles superiores del Ministerio, digamos, de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Acá en la provincia tenemos a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, y en los municipios que deben de existir estructuras dentro de lo que es la dirección municipal encargada de todos los aspectos que tienen que ver con las políticas ambientales y la gestión ambiental. Bien, la institución escolar, acá lo vemos, educación ambiental formal y conocer la situación ambiental de la localidad. Es decir, dentro de toda la labor que debemos de llevar nosotros como formadores dentro de las instituciones escolares, hay que hacer sencillamente un ejercicio. ¿Para qué? Para lograr que los estudiantes, y en este caso le decimos a ustedes también como una invitación que lo hagan, situarse y analizar su papel como actores y protagonistas en la propia escena del sistema ambiental local. ¿Para qué? Para lograr realmente pasar de esto, de ser parte del problema a ser parte de la solución. Pero podremos actuar de esta manera en la misma medida que conozcamos cuál es el estado de situación ambiental de nuestra localidad. Como decían, pueden existir múltiples problemas, pueden existir situaciones que requerirán, como decía Selmira, a veces, no solamente de la intervención del municipio como tal, sino porque rebasan las posibilidades, incluso la capacidad para decidir en cuanto a esto. Nosotros proponemos que una de las cuestiones que tiene que hacer la institución escolar, tomando en cuenta incluso algunos de los pasos que ustedes pueden incluso leer en los materiales que les estamos recomendando y que son realmente resultado de trabajos prácticos, de diagnósticos que hacen las provincias, y que ustedes van a ver allí, todas estas cuestiones que están referidas primero que todo a los ejes temáticos que abordan. ¿Cuáles son los ejes temáticos que abordan esos diagnósticos? Por supuesto, acá le damos vamos a decir, la libertad que cada institución, de acuerdo a la localidad, pueda hacer un análisis de cuáles son las situaciones que hay en cuanto a los problemas ambientales de donde están ubicados. Por otro lado, es muy importante el problema de, una vez que tengamos esto, difundir un poco y asesorar sobre el diagnóstico y la importancia que tiene, al igual que los propósitos que puede seguir la institución en relación a todo este estado de situación detectado. Tienen que definir las técnicas y las herramientas a emplear. Aquí ponemos, bueno, observación, encuesta, entrevista, búsqueda de datos de información, etcétera, que en la intervención de Selmira fue aportando, que eran parte de, pudiéramos decir, técnicas y herramientas que se utilizan en el diagnóstico ambiental en general. Por otro lado, la recolección de datos y recuperación de información en relación con el problema que se haya seleccionado para analizar su estado de situación. La otra es la confección de encuestas para entrevistas o aplicación a personal, de manera personal o también puede ser virtual.
hay que hacer una selección de la muestra encuestada o a entrevistar, que como decía ella, mañana, el viernes, vamos a tener un ejercicio práctico en el cual ustedes después van a hacer van a ejecutar una de estas herramientas que va a ser la entrevista, ¿no? A quién se le va a entrevistar, y por supuesto esto lleva implícito la confección de una guía, que después le vamos más adelante a hablar de ella. De estos pasos nos lleva después al análisis de los resultados obtenidos para poder nosotros elaborar un informe que debe ser el preámbulo, ¿no?, de lo que es el paso a la acción para resolver lo que aquí hemos detectado dentro de el diagnóstico. Enrique, ¿Sí? a continuación le vamos a dar algunos ejemplos de ejes temáticos y de algunas técnicas, y nos vamos a centrar en particular en la entrevista, porque va a ser la técnica que van a tener que aplicar el día miércoles, en virtud de la hora. Ya son las 16 y nos queda poco tiempo. Bueno. Entonces, si te parece, vamos mencionando, porque ellos van a tener oportunidad de leer con detenimiento esta presentación, así que nombrar y detenernos en particular en la entrevista, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Entonces, una de las cuestiones que es muy importante acá es, y nosotros recomendamos, algún tipo de uso de metodologías y de algunas técnicas para que les ayude a ustedes en la obtención de el análisis de los problemas que ustedes van a centrarse para obtener la información que se requiere para el informe. Y bueno, aquí hablábamos de algunas técnicas como dinámicas grupales, el árbol del problema, así como el empleo de algunos pasos de la metodología del marco lógico. Bien, acá en esta diapositiva les ejemplificamos, por ejemplo, en cuanto a la selección del eje temático y del problema central, o sea, que ustedes se vayan a ocupar en la localidad. Bueno, recomendamos el uso del brainstorming, de la votación ponderada y del acortamiento de los listados de ideas para que lo que salga de allí sea un consenso de todos los que participen en el equipo que van a conformar para el diagnóstico. Y por otra parte, digamos, todo lo que sea de la definición de los lectores, de los factores interactuantes del problema central, bueno, aquí recomendamos el árbol del problema y la metodología del marco lógico, fundamentalmente dos de sus pasos. Bueno, del brainstorming ustedes pueden leer incluso lo que es, creo que ustedes lo aplican en sus propios ejercicios escolares. Y bueno, decíamos que si quieren profundizar en relación a esto, les damos una bibliografía de a dónde deben de realmente consultar para que ustedes vean cómo aplicarlo. Y bueno, del árbol del problema, que creo que también es algo que ustedes pueden haber empleado, que son técnicas que se utilizan fundamentalmente para identificar las situaciones negativas o el problema central que estamos poniendo en el tronco, la cual se intenta solucionar analizando qué cosas, cuáles son las causas y cuáles las consecuencias de ese problema. Acá, de igual modo, les recomendamos y les damos bibliografía para que ustedes puedan profundizar y analizar incluso los procedimientos, el cómo se aplican todas estas técnicas y en qué casos se pueden usar. Y acá, como último, le damos una muestra de lo que sería el modelo del marco lógico, ¿no? Donde hay un conjunto de pasos como son el análisis de los involucrados, que creo que Selmira en su intervención habló de la importancia que tenía ver cuáles son los agentes involucrados en cada uno de los problemas ambientales que nosotros podemos detectar. Después, dentro del esquema del modelo del marco lógico, fíjense que después tienen pasos: el análisis del problema, análisis de objetivos, identificación de alternativas, propuestas. Hay algunas otras, pero nosotros consideramos que estas son las que mejor mejor ustedes pueden usar. Después tenemos las herramientas que están asociadas a cada uno de los pasos, fundamentalmente al análisis de problema y análisis de objetivos. Los factores, que son también causa, bien,
el problema central y las incidencias o derivaciones o consecuencias de ese problema central. Bueno, ustedes van a leer acá porque tiempo creo que no nos va a dar para entrar en muchos detalles porque esto realmente requiere prácticamente de un curso, pero consideramos que es muy importante por lo menos que ustedes puedan ver la aplicación que pueden tener, sobre todo los pasos del análisis del problema y análisis de objetivos para ir detectando cuáles son y profundizando en cuáles son los problemas centrales y ver su origen. En lo que es en el hoy, lo que fue para podernos proyectar en lo que queremos en relación con la solución o resolución de esos problemas. Bien, en cuanto a otras técnicas y herramientas. Sí, del conjunto vamos a mencionar nada más que una, pero a los fines de ofrecer un panorama de las técnicas y las herramientas, tenemos la observación, que es imprescindible observar el sitio objeto de estudio, y esta observación tiene que ser minuciosa, intencionada, y también tiene que ser sistematizada. Otro recurso es el registro fotográfico como documento, es decir, que la foto no tiene que ser anecdótica o para recrear lo que aparece como argumento del diagnóstico, sino tiene que servir para documentar lo que aparece como argumento dentro del diagnóstico. Tiene que estar induciendo a la reflexión y a la necesidad justamente de contribuir para esclarecer el problema que estoy presentando o que estoy tratando de explicar. La encuesta es otra técnica, y seguramente la mayor parte de ustedes han sido encuestados a través de el Censo Nacional 2010 y saben de qué se trata. Eso es una encuesta, por ejemplo. Y la entrevista. Y acá nos vamos a detener un momentito respecto de lo que implica entrevistar. Entrevistar es establecer una comunicación con la persona que se constituye el informante clave. Vale decir que cuando voy a preguntar, tengo que tener ya diseñada, por lo menos, las preguntas centrales que me gustaría que la persona que es objeto de la entrevista pueda aludir al hecho o al fenómeno y que me brinde información. Nunca debe ser una interpelación, siempre tiene que ser un diálogo con preguntas claras, con un buen tono de voz, y tiene que apuntar a tratar de poner en consideración el asunto. Vale decir, ¿en qué estado ambiental se encuentra la localidad tal? A su juicio, ¿cree que es un problema ambiental? ¿Qué resolución le encontraría a usted a tal cuestión? Vale decir, preguntas que nos permitan tener elementos para poder armar nuestro cuestionario, nuestro diagnóstico a partir de un cuestionario. Para realizar la entrevista del día viernes, van a tener que armar una serie de preguntas que a ustedes les interesaría conocer de una determinada localidad. Por lo tanto, está orientada a obtener información sobre el problema central, o el emergente ambiental central que se constituye como relevante de la localidad que pretendo estudiar. Bueno, después están las técnicas de muestreo, pero concretamente nosotros nos vamos a estar centrando en una de las técnicas, y el viernes vamos a aplicar a través de una guía de preguntas para entrevistar a un funcionario municipal de la localidad de Castelli. Para ello, ustedes tienen que empezar a informarse, tienen que buscar alguna relación, alguna información vinculada a esa localidad para poder preguntar al respecto, ¿no es cierto? También les brindamos la posibilidad de que consulten estos links
que tienen informes ambientales referidos a distintas provincias, para que, ya es la otra filmina, Enrique, para que ustedes tengan, digamos, elementos teóricos para poder armar su guía de preguntas. Vale decir que hacer un diseño y pensar en un informe ambiental, por ejemplo, a partir del Código Ambiental de Córdoba, que es lo que se recomendó en el foro 3, conocer para actuar, es fundamental establecer esta estructura de presentación, vale decir, una introducción, poner los aportes metodológicos, los procedimientos, los resultados, la bibliografía y el anexo. Y nos queremos detener con Enrique en dos aspectos. La introducción tiene que ser la justificación del lugar. ¿Por qué ustedes eligieron ese lugar y no otro? Tiene que estar la ubicación geográfica, tiene que aparecer un plano, el mapa, o aquella cartografía que ustedes consideren pertinente para mostrarnos dónde está el lugar que quieren explicar o que quieren mostrar como problemático, una breve descripción del mismo, caracterizando sus particularidades biofísicas, es decir, cómo es el ambiente, cuáles son los sistemas ecológicos predominantes, y la población humana. La población humana es fundamental que aparezca en el diagnóstico, porque pueden aludir a toda la ciudad. Pueden decir, bueno, la localidad tal tiene tantos habitantes, pero particularmente esta problemática está afectando al sector, por ejemplo, oeste de la localidad, y del conjunto poblacional representa el tanto por ciento, y de ese tanto por ciento, tantos son varones, mujeres, tantos son niños, tantos son ancianos. Para eso le dimos elementos relacionados con la composición de la población, o la estructura de la población, llamada pirámide de población, que podrían realizar a partir de datos estadísticos de la población. Vale decir que yo tengo que identificar el problema, pero en consonancia con la población a la cual está afectando ese problema. Es decir, tengo que establecer un estado de situación en términos biofísicos naturales y también humanos. No sé si querés continuar, Enrique. No, ya está completo, ¿no? Ya. Bien, bien. El conjunto de metodologías que le ofrecemos aquí, ustedes pueden elegir una o varias. Es preferible que siempre elijan la metodología cual y cuantitativa, es decir, que haya datos estadísticos y también la voz de las personas que viven en el lugar, por ejemplo, a través de entrevistas, y que puedan esbozar algún antecedente, algo que ocurrió para lo cual ustedes desean que cambie esta situación, o que les preocupa esa situación. ¿Qué quiere decir? Que requieren de antecedentes de la cuestión que pretenden abordar en términos resolutivos. Y luego, por supuesto, presentar los datos, analizar esos datos, mostrar cuáles son las variables, los indicadores de la situación que están analizando, y por supuesto representar en forma gráfica, cartográfica. Allí pueden haber también varias herramientas de representación de los hechos que están analizando, y mostrar los resultados y explicarlos. Es decir, hacer una breve síntesis de lo que ustedes están tomando como un estado de diagnóstico. Y por supuesto, es conveniente siempre poner la bibliografía y los anexos. ¿Qué pueden ser los anexos? Tablas estadísticas, pueden ser fotos, documentos, las leyes que hacen alusión al problema que ustedes están analizando, las ordenanzas municipales, en fin, todo aquello que consideren que pueden contribuir a esclarecer esta situación. Bien. En cuestiones esenciales que deben quedar claramente definidas y explicadas en el informe, tiene que estar el eje temático, el problema central, los principales componentes, los factores identificados, sus manifestaciones
y síntomas, ¿no es cierto? La descripción sucinta acerca de la repercusión del problema seleccionado en relación con el lugar, con el entorno, su impacto, el nivel de gravedad y la evolución de sus efectos, la identificación de agentes locales implicados. Acá estamos hablando quiénes están realmente comprometidos o quiénes son los que están generando y a quiénes repercuten, y los niveles de responsabilidad tanto en el problema como en la solución. Contar con discursos subjetivos de los pobladores, esto hablábamos de la metodología cualitativa. Concretamente interesa conocer las percepciones de los problemas por parte de los afectados. ¿Qué dice la población que se siente afectada por tal cuestión? Y también sería interesante conocer la voz de aquellos que están afectando o que por lo menos la población indica como quienes afectan, ¿no? Y cómo pueden relacionarse con otros impactos, los objetivos preventivos o correctivos, entre otras cuestiones. Y dejamos allí una serie de bibliografía para que ustedes tengan la posibilidad de ampliar sus conocimientos y darle mayor fortaleza a su diagnóstico. Y como cierre de esta presentación, y tal como lo anunciaba en un principio esta filmina que presentaba Enrique, en lugar de maldecir la oscuridad, es conveniente encender una vela, encender una luz. En lugar de estar criticando permanentemente o anunciando o diciendo de los problemas, tengo que empezar a actuar. Tengo que ser parte de esa solución como agente del Estado. Estoy hablando en el rol docente. En tanto que la Tierra, el planeta, es pertenencia de todos y de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? En el sentido que nosotros pertenecemos a la Tierra no nos pertenece a nosotros, la Tierra puede seguir funcionando sin nosotros. Nosotros necesitamos de ese equilibrio ambiental, necesitamos de la vida, necesitamos de ese equilibrio sutil y tan delicado del funcionamiento de los ecosistemas para poder vivir y sobrevivir. Deseamos y necesitamos un desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Enrique, Gracias, Elmira, si abrimos gracias, Enrique. Bien. Quisiera leer acá una pregunta o una afirmación que hace Ana. Buenas tardes, muy bueno definir diagnósticos, planificar, pero considero que no se plasma en acciones en territorio. Por otro lado, es urgente temas ambientales. Las escuelas que están en sitio Ramsar en Chaco desconocen esta información que es central. Ana, ¿estás presente? Estoy, si los profesores me dan la palabra de un minutito, amplío eso y si no, no hay ningún problema. Sí, sí, por favor. Bien, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por este minuto. Los vine escuchando y los vine siguiendo. Conozco a varios profesionales del grupo. La verdad que destaco la información que nos brindan en términos de educación, educación ambiental en este caso. Pero si tengo que ser muy sincera, y esto lo hablo como ciudadana del grupo de voluntarios ambientales que venimos desarrollando esta actividad, no me siento cómoda a seguir planificando, seguir diagnosticando, cuando, por ejemplo, lo hemos recorrido las escuelas de todo, donde tenemos sitio Ramsar acá en Chaco, desconocen dónde están... ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ellos tienen que cuidar? ¿Qué es lo que tienen que preservar? Y eso desde el Ministerio de Educación, ¿no? Por otro lado, tenemos la toma de agua del barrio Los Pescadores de la empresa SAMEP rodeada de basurales. Los hemos intervenido, hemos sacado camiones y camiones de basura y tenemos colegios ahí al lado. Entonces digo,
es mucho más urgente, me parece, que podemos hacer, o sea, yo soy más de la acción, ¿sí? O por ejemplo, si van, estuvimos el domingo por la ruta 16, donde cruza el Río Negro, no tiene más de 2 metros de ancho, 10-15 centímetros de profundidad. El alambrado llega hasta el río, chicos, hasta el mismo valle de inundación, perdón, hasta el lecho del río, hasta ahí pusieron alambrados con propiedad privada. Ni hablar aquí en Villa Fabiana, tranqueras, no se puede pasar en ninguna de las líneas de ribera. Hoy justamente estuvimos trabajando en la restitución del artículo 78 para poder tener esas herramientas, porque no sé si ustedes sabían, pero lo que están organizando los parques provinciales, los parques nacionales, no pueden determinar lo que es público-privado, porque le falta este tipo de artículos. Entonces, digo, tenemos muchos temas, me parece, muy urgentes para atender, porque si no nos vamos a quedar con el diagnóstico, con la ley, con el decreto. No sé si saben el proyecto de zonificación del municipio de Resistencia. O sea, bueno, empezaron las quemas, están quemando por todos lados. Es una cosa impresionante cómo queman. Lo filmamos, mandamos o sea, estamos continuamente haciendo de guardia ambiental, porque le digo y me emociona decirlo, ver la familia del Carpinchito, que pobrecitos van y vienen para todos lados, que los corren de un lado, los corren del otro, nadie los cuida. Queda lindo para las fotos sacarse con el Carpinchito, pero nosotros tenemos acá en Resistencia tucanes, familias de carpincho, familias de mono, pero están enloquecidos. Entonces, Ana, la verdad que... Ana, perdón, pero... quiero decir algo. Ana, vos ya pasaste la instancia de formación. Vos estás en la acción. Vos sos parte de la resolución. Entonces, tu ejemplo, y lo quiero llamar, y no es por querer quedar bien con vos, y mucho menos, es lo que nosotros esperamos en esta formación. La acción, pero como vos decís, esa acción tiene que llegar a los referentes del Estado para que actúen. No hay modo que el accionar ciudadano de por sí pueda resolver la cuestión. Ahí hablamos de los niveles interinstitucionales. Por lo tanto, vos ya pasaste la instancia del diagnóstico, la evaluación. Vos estás en la resolución. Entonces, a eso queremos llegar con este grupo de formadores. Sos ejemplo vivo de lo que implica estar comprometidos con el ambiente. Ustedes han pasado inclusive en la instancia de ser voluntarios. Ustedes son agentes ambientales, están trabajando, están ejecutando obras y están siendo responsables de un accionar que nos cabe a otro conjunto. La invitación es buscar los mecanismos para empezar a comprometer a todos los organismos del Estado para actuar. Porque solos no se puede, como decimos. Totalmente. No se puede. Yo lo que creo que partimos, Ana, de algo. Nosotros estábamos planteando aquí que había que, primero que todo, conocer para poder actuar. Vos tenés el conocimiento. Sí. Vos tienes, tú el diagnóstico lo tienes prácticamente hecho de manera informal. Quizás te falta un informe que pueda argumentar todo eso que estás diciendo, pero en la práctica vos sos un vivo ejemplo de lo que es haber pasado al conocimiento del problema como tal. Lógicamente, nos faltaría pasar a la acción, como vos decís, y bueno, una de las cuestiones que, como bien dice Selmira, nosotros nos proponemos como objetivo, precisamente es que nuestros docentes, empecemos por ahí, en la implementación de esta educación ambiental, lleven al plano de lograr eso que has logrado vos, ese nivel de sensibilización, ese nivel de que te duela, que estés sufriendo por lo que estás viendo. O sea, muchas veces, y lamentablemente tenemos que decir, estos problemas a veces están naturalizados.
y muchas veces las personas no se dan cuenta que están formando parte del propio problema. Bien, una de nuestras funciones precisamente es esto, hacer cambiar el rol de parte del problema a identificar, sensibilizarme y pasar a la acción. Esto es lo que en cierto sentido nosotros buscamos como objetivo de este curso, que las instituciones escolares puedan contribuir a esto que tú estás planteando lo puedan tener el propio estudiante y que transmitirle no solamente saberes, sino valores, transmitirle también nuevos paradigmas, transmitirle una cultura diferente, ¿no? Del amor al ambiente, del amor, de que cuando vean, como vos decís, a los monos desesperados o al tucán huyendo, sencillamente le duela, porque somos, y ahí es donde nosotros no nos damos cuenta que muchas veces hemos naturalizado el problema y no nos damos cuenta de el daño que estamos haciendo. Y ojalá que nos demos cuenta, y una de las acciones de este curso es esto, ojalá que nos demos cuenta lo más rápido posible, porque como bien decía Selmira, si no está en peligro nuestra propia existencia. Totalmente. Bien, Totalmente. y de verdad que es lamentable que en cuestiones, cosas tan elementales como consumir todos los días y llevar y tener toneladas de bolsitas plásticas que demoran años en degradarse, no darnos cuenta de toda esta situación que hay en cómo de a poco y cada uno le va haciendo un poquito y va contribuyendo en algo al daño que se le está haciendo al ambiente. Bueno, yo creo que realmente lo que decía Selmira, vos sos un ejemplo y creo que es un ejemplo muy bueno para el resto y para el curso en sentido general de lo que estamos nosotros haciendo. Lograr esto. Ana, te acompaño en tu preocupación y esperamos, creo que tanto yo como los otros profesores que hemos intervenido en este curso, que hayas podido captar o capturar más herramientas que te apoyen en tu accionar. Y hoy Selmira, la profesora Rey, presentó 3 fases de todo, que resume de alguna manera el curso. Por un lado, todo el marco legal en el cual se pueden sustentar y quizás de ahí pudiste aprender mayores herramientas para tus reclamos. Y luego ella habló también del diagnóstico para planificar y la importancia que tiene ese diagnóstico, y que creo que en las clases anteriores, con las presentaciones de los otros profesores, ustedes fueron capturando, también aprendiendo algunos conceptos, porque por supuesto el tiempo es acotado y no pudimos abarcar toda la temática ambiental. Y finalmente ella hizo hincapié en la tercera fase, que es justamente la de la ejecución, y que lo que pretendemos en algunos casos, en los cuales no están muy habituados a este tipo de enfrentamiento, digamos, con la realidad ambiental, es que ustedes puedan hacer ese diagnóstico que Ana, como dijo Enrique, como dijo Selmira, ya lo tiene identificado. Pienso que sí, que es un poco el abordaje que ella está esperando, o la respuesta en realidad que ella está esperando, se traduce en una situación pesimista, digamos, porque no obtiene respuesta. Pero bueno, quizás en el curso pudo o pueda obtener más herramientas y que más gente la acompañe en encontrar o en tratar de encontrar una solución a esta problemática. Yo comparto con ella esta cuestión particular. Por ejemplo, la gente está encantada de ver tucanes, monos y carpinchos en la ciudad, y a mí realmente me espanta porque significa que no tienen dónde ir. Entonces, si bien me gustan, preferiría no verlos. Bueno, disculpen. Sí. No, yo quería aportar con respecto a lo que decía Ana.
que entiendo la impotencia que ella siente al respecto, porque, a ver, me parece que todos los que estamos acá ya de alguna manera, aunque sí informal, tenemos un diagnóstico y estamos comprometidos o hemos abierto los ojos de alguna manera con respecto a la situación que estamos viviendo en relación a la cuestión ambiental, ¿no? Pero sí entiendo la impotencia porque, a ver, parte es mi análisis, ¿no? Pero parte del problema del cambio en relación a las cuestiones ambientales tiene que ver con que por ahí está la sensación de los cambios obviamente que son muy lentos en el tiempo y que muchas de las veces esos cambios todavía no están vivenciados en cómo nos afectan a cada uno de nosotros, y verdaderamente hasta que no tenemos un periodo de inundación o de grandes sequías, o tenemos un gran incendio muy cerca que se ponen en peligro tal vez nuestras propiedades, o gente amiga, es como que pareciera que el cambio climático está en cómo se va derritiendo el Polo Norte de alguna manera, y no lo terminamos de vincular con nuestra vida cotidiana. Pero también la impotencia pasa en hay un montón de leyes, ninguna se cumple, y ahí es donde yo veo una contradicción de alguna manera, no con el curso en sí, pero el curso está siendo, digamos, promocionado, no solo con la universidad, sino también desde la secretaría, digamos, que pertenece al gobierno. Entonces, por un lado, el gobierno, están las leyes, porque existen, no es que no están las leyes, pero no se cumplen, están las leyes, pero hay coimas, están las leyes, pero se hace la vista gorda, entonces están las leyes y sin embargo permiten, por ejemplo, bueno, digo, las granjas chinas o permiten los desmontes. Entonces digo, ¿qué está pasando? Digamos, y entiendo esa impotencia, porque digo, las cosas están. El tema es que no entiendo por ahí cómo esa contradicción desde secretarías de gobierno promueven este tipo de cursos, pero a su vez, por otro lado, otra parte del gobierno tira por la borda todo lo que se está haciendo. Entonces entiendo esa impotencia porque en realidad las cosas están, en realidad no es que no están, el tema es que no se cumplen, o hay intereses económicos, políticos, que tampoco, digamos, o que van en contra de todo esto que se está pregonando. Entonces digo, ahí me suena un poco, me hace ruido alguna de estas cuestiones que venimos hablando. Bueno, lamentablemente yo creo que vale un comentario. Creo que este curso es como la gota de agua que pedía la Madre Teresa de Calcuta cuando le dijeron, pero lo que usted está pidiendo es una gota de agua en el océano. Y dijo, pero este sería, sin mi gota de agua, un océano sin esta gota. Nosotros con nuestro curso realmente apuntamos precisamente a que muchas de las cosas que, como bien ustedes dicen, están establecidas, realmente se cumplimenten. Estamos tratando, incluso una de las cuestiones que decíamos era cómo la escuela, la institución escolar, a partir de un desarrollo adecuado de una educación ambiental, puede propiciar también en esos estudiantes o en la comunidad educativa personas que sean capaces de tener el conocimiento, de tener la sensibilidad para exigir que las cosas que no se cumplen, se cumplan a los niveles que haya que exigirlo. Porque lo bien que usted decía, muchas veces como el cigarro, que produce cáncer, pero el fumador piensa que el cáncer se lo da a otro, a él no. Entonces un poco que como que nosotros realmente no nos acabamos de ubicar que realmente el problema está no en el polo, como bien decía usted, ni en los problemas globales que se plantea, por ejemplo, qué va a pasar dentro de 30 años. No, es que lo tenemos nosotros, es que lo tenemos acá. Entonces, ¿cómo actuar ante eso? A veces es verdad que hay mucha insensibilidad. A veces la insensibilidad está dada por desconocimiento. ¿Bien? Y bueno, nosotros lo que apuntamos, realmente le digo, y el propósito del curso es precisamente lograr que estas situaciones cambien. Y lograrlo a partir de que todos tengamos conocimiento, porque yo sé que usted, Ana y otros muchos están sensibilizados con los problemas, lo conocen, pero hay otros que conviven con ellos. Entonces, yo creo que esto es un problema de sumar, de multiplicar a personas que sean capaces de tener esa sensibilidad, de tener esa visión para poder actuar, porque si no se conoce el problema, sencillamente no se conoce, no se actúa. Entonces, un poco el curso lo que busca es esto,
Yo sé que, bueno, en el caso de ustedes, esta vez es contradicción de que estamos dando un curso por un lado y por otro no se ve el cumplimiento de lo establecido, bueno, le puede crear ruido. Para nosotros es sencillamente aportar para que lo establecido se cumpla. Es como lo estamos viendo. Sí, sí, no lo digo por ustedes, No. porque obviamente lo están pensando, pero digo, también, digamos, hay gente acá que pertenece a la Subsecretaría de Medio Ambiente o Desarrollo, no sé cómo se llama, y entonces digo, son parte también de este gobierno, todas esas secretarías, entonces en ese sentido veo esa contradicción, ¿no? Obviamente yo soy profesora, trabajo en la provincia y también, digamos, pero trato de llevar adelante, bueno, prácticas ecoamigables, por decirlo de alguna manera, y concientizar en tantas cosas, ¿no? Pero bueno, digo, esa contradicción la veo en esto, de nosotros como ciudadanos, obviamente, pero bueno, dentro del gobierno, digo, bueno, parece que es un curso que va en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno, si se quiere. No, yo diría que hay contradicción, pero quizás lo que no haya es antagonismo. Y dicen que la madre del desarrollo está en las contradicciones no antagónicas. Entonces quizás nosotros estamos propiciando esta contradicción que sale a flote y que sencillamente lo que lleva implícito también es un desarrollo hacia algo mejor. Miremoslo desde ese ángulo. Exacto. Lo que queremos es dar a luz, que se visibilice, que se conozca, que se difunda, que se sepa. Este diagnóstico no va a estar fundado porque a usted se le ocurre, por eso necesitamos recurrir a un método, a transparentar estos datos y mostrar en un producto, si se quiere, de orden académico, fundado en datos, y comunicar, porque la agenda que ustedes van a elaborar, la vamos a tratar de comunicar, acercar a las autoridades y difundir a través de los medios, que no quede, por eso le decíamos hoy a uno de los grupos, no decir que hay que cambiar la currícula, no, salir y actuar y mostrar un camino que propende a la resolución de las cuestiones. ¿Mm? Por una cuestión de tiempo tenemos que ir cerrando, pero nos vamos a seguir comunicando en los foros. Y en el caso de Ana ya tiene hecho su diagnóstico, lo tiene que formalizar, escribir, y ya pensar en la agenda, que es lo que viene la semana que viene, y ahora lo que tenemos que acordar es que esto que estamos haciendo es para difundir y dar a conocer y acercar, a interpelar y a despertar conciencias. Es un trabajo arduo, continuo, porque está nada más y nada menos en riesgo nuestro propio existir. Así que bueno, las disculpas para aquellos que preguntaron y no podemos responder porque se nos corta la conectividad, pero estamos comunicándonos en los foros. Por favor, participen, hagan las preguntas, vayan pensando en qué preguntas harían. Entonces, de ese modo, vamos a mandarnos comunicados. Buenas tardes. Bueno, la última consulta. ¿Podemos trabajar en grupos o individual tiene que ser? En grupos, sí. Bien. Grupos, sí. Bien. Ustedes pueden conformar equipos. Bien. Eso creo que les escribió Nicolás, Natalia. Ah, bien, no leí el chat todavía. En algún grupo. No, y en el foro. En el foro también se le orienta. Ah, bien, bien. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.